Nos habían quedado dos organelas para describir, para estudiar, y las habíamos dejado a propósito porque eran las dos organelas que tienen doble membrana. Y esas organelas son los cloroplastos y las mitocondrias. Ustedes pueden mirar los dibujos que tienen en la primera diapositiva y recordar el proceso de endocitosis en el cual se describe cómo se habrían formado esas moléculas, esas organelas de doble membrana en el interior de las células eucariotas. Las dejamos aparte porque no solamente tienen esa característica diferencial de la doble membrana, sino que esa doble membrana y la compartimentalización que tienen en su interior hace que sean moléculas muy especiales. Están directamente relacionados con el ciclo de energía y ahora lo vamos a describir, el ciclo de energía y el proceso de fotosíntesis y de respiración que se relacionan con estas dos membranas. La parte química de la fotosíntesis y de la respiración, ustedes la van a volver a ver en química biológica y lo van a estudiar compuesto por compuesto. Entonces, lo que nosotros ahora vamos a hacer es un repaso global de los fundamentos químicos que se producen y los resultados y de cómo se ubican esos procesos en estas organelas tan particulares de doble membrana. Si nosotros nos ponemos a pensar ya lo que estuvimos viendo al principio de esta materia cuando comenzamos a hablar de organismos y los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos, creo que ya podríamos cerrar así como una conclusión, un resumen, que en realidad de una manera u otra todos los organismos están dependiendo de la fotosíntesis, o sea, están dependiendo de la energía solar, ya sea aquellos organismos que directamente la captan por fotosíntesis, como son las plantas, o los organismos que necesitan de eso que las plantas fijaron, de esa energía que las plantas fijaron, utilizarla como alimento y volver a obtener energía mediante la descomposición de las moléculas que formaron las plantas. O sea, de una u otra manera, todos estamos dependiendo de la energía del sol. Las plantas porque fotosintetizan, los animales porque van a comer, en principio, por lo menos en las eslabones iniciales de la cadena de los consumidores, van a consumir las plantas. Un poquitito de química, recuerden que hay reacciones que necesitan energía, esas reacciones son endergónicas, requieren energía. Una de ellas es la fotosíntesis, que en realidad toma la energía del sol, la suma al dióxido de carbono y al agua y transforma todo eso en glucosa más oxígeno. Eso sería, en resumidas cuentas, una fotosíntesis. Y en el cuerpo de los organismos, del resto de los organismos vivos, a veces hay que utilizar esas moléculas que formó la fotosíntesis y hacer una descomposición mediante reacciones exergónicas de esas macromoléculas, porque de esa manera lo que hacemos es liberamos energía y esa energía es la que posibilita el resto de las reacciones endergónicas, como pueden ser, por ejemplo, los movimientos, la actividad cerebral y la contracción muscular. Entonces, siempre hay que considerar que todas estas reacciones exergónicas tienen que exceder un poco la producción de energía en cuanto a lo que el balance parece requerir, porque siempre hay pérdidas, no toda la energía se transforma exactamente en la misma cantidad y porque además los procesos dentro de una célula no se llevan no se llevan a cabo todos en el mismo lugar, entonces se requiere un poco de energía también para el transporte de una organela a otra, por ejemplo, a través de la célula para realizar las diferentes funciones y las diferentes reacciones. Nosotros ya sabemos, porque estuvimos hablando cuando hablamos de macromoléculas, por ejemplo,
nombramos el ATP y nombramos esos nucleótidos, mononucleótidos del ATP que en realidad nosotros decíamos que era la moneda de cambio de energía, ¿no es cierto? Porque en realidad lo que esa molécula hace es ganar y perder un fosfato de manera que pierde y toma energía. Entonces ese adenosiltrifosfato sería la molécula portadora de energía. Muchos se van a preguntar, porque lo primero que vamos a ver en fotosíntesis es que se produce ATP. ¿Por qué no se puede usar ese ATP directamente desde la fotosíntesis en todo el resto de los procesos sin tener que pasar por una respiración que produzca gran cantidad de ATP? Porque en realidad el ATP tiene una vida útil muy corta, entonces no se puede almacenar energía como ATP. Entonces, en realidad la energía se almacena en moléculas más grandes y luego se transforma ATP, que es la moneda de cambio con la cual las reacciones se realizan rápidamente y se cambia de ATP a ADP a la inversa como para poder realizar el resto de las reacciones. Hay otras moléculas que transportan energía, en este caso la energía, en lugar de estar en forma de la liberación de fosfato, está transportada en forma de electrones. Son moléculas como el NAD y el FAT, son dinucleótidos de nicotilamida y adenina y de flavina y adenina respectivamente. No entramos en detalle, pero son las moléculas que nosotros vamos a ver que transportan energía en los procesos que nosotros vamos a tratar de estudiar en este momento. Yo quisiera que mi perro no me acompañe con el audio, pero no lo puedo evitar, así que voy a seguir dando la clase igual. Si ustedes miran esta diapositiva, vemos en la primera foto de arriba una hoja directamente, una hoja en la cual vemos un cloroplasto y vemos mitocondrias. Quiere decir que en una hoja, en una planta, se realizan funciones tales como fotosíntesis y respiración celular, ¿sí? O sea que la planta no porque fotosintetice no necesita respirar, necesita hacer las dos cosas. Pero en general, si nos vamos al otro dibujo que tenemos hacia abajo en la diapositiva, este resumiría el ciclo de energía en todos los organismos. O sea, necesitamos las plantas con sus cloroplastos para que realicen fotosíntesis, que es la captación de la energía lumínica del sol y la transformación en glucosa, y todos los tejidos animales y vegetales necesitan realizar el proceso de respiración para producir la energía para el trabajo celular y a su vez, como es un ciclo, se completa liberando otra vez agua y dióxido de carbono, que es lo que se va a volver a utilizar en la fotosíntesis mediante la energía lumínica. O sea, dos cosas para tener en cuenta y recuerden la primer diapositiva de este video. Fíjense que había un dibujito de un cloroplasto y un dibujito de una mitocondria. En el caso de los cloroplastos estaban incluidos dentro de una célula que tenía una forma casi cuadrada, lo que quería representar que tenía una pared celular, por lo tanto que era una célula vegetal. No vamos a tener cloroplastos en las células animales, vamos a tener cloroplastos en las células vegetales. En el otro dibujito de esa primer diapo teníamos la mitocondria en una célula que no tenía pared celular. Sin embargo, las mitocondrias están tanto en las paredes, en las células vegetales, como en las animales. Que se entienda bien eso, ¿sí? Fotosíntesis, la captación de energía, la transformación en glucosa está hecha por los vegetales. El resto del ciclo se puede producir tanto en vegetales como animales, porque es necesario para obtener la energía de cambio en forma de ATP. Yo le puse estos dos dibujos acá, simplemente para que ustedes recuerden que esa energía esa energía de cambio, esa energía instantánea, se podía transportar y utilizar en la forma de esa molécula de ATP, que está muy bien graficado en ese gráfico de arriba, porque forman un ADP y lo comparan con una pila que está parcialmente cargada, ¿no es cierto? Y el ATP como una pila totalmente cargada. Entonces,
ese cambio en las cargas del ADP-ATP hacen que se pueda transportar en forma inmediata la energía. Y por el otro lado, abajo, lo que estamos viendo es que también hay energía que se transforma en forma de electrones. Entonces, esos portadores de electrones son moléculas específicas que se cargan y recargan y que ayudan entonces al transporte de energía en una célula en diferentes procesos. Entonces, esas son las dos moléculas transportadoras, más de dos moléculas transportadoras de energía que tenemos. Como lo primero que necesitamos es producir las primeras macromoléculas en la forma de glucosa, vamos a comenzar por el proceso de fotosíntesis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que se produzca fotosíntesis? Y se tiene que dar en organismos autótrofos, ¿no es cierto? Esos organismos que tengan la capacidad de transformar la energía de la luz en energía química que se almacena en forma de glucosa, de carbohidratos. Ese proceso se llama fotosíntesis. Y en la mayoría de los seres vivos, entonces, se depende de ese proceso para alimentación. O sea, las plantas dependen de él directamente, los animales dependen de él por consumo, por ejemplo, de los alimentos como el que está en la fotografía. ¿Qué cosas suceden en la fotosíntesis? En la fotosíntesis, fíjense ustedes abajo en la fórmula general, y simplemente dice que necesitamos dióxido de carbono, necesitamos agua, necesitamos la energía de la luz, que ese proceso, mediante la intervención de enzimas, que si ustedes lo recuerdan son proteínas, y de clorofilas, que son los pigmentos que van a recibir la luz del sol y aparte se van a activar de manera de comenzar a transportar energía que se produzca en todo el resto de los procesos. Entonces esto da como resultado la formación de glucosa más agua, ¿sí? Entonces eso sería, en resumen, el proceso de fotosíntesis. Sin embargo, hay algunas cosas que hay que considerar cuando hablamos en el proceso de fotosíntesis. Por ejemplo, nosotros sabemos que la luz del sol se transmite en forma de energía y que normalmente hablamos de energías de diferente longitud de onda o de frecuencias de onda, ¿no es cierto? Para poder sintetizar alimentos, o sea, para que se pueda realizar fotosíntesis, lo que se necesita es poder utilizar el rango de ondas pertenecientes a la luz visible, ¿sí? Es lo que está graficado en el dibujo en la parte de abajo de la diapositiva. O sea, cuando nosotros pensamos en fotosíntesis, pensamos en la utilización de la luz visible para activar la clorofila y poder comenzar el proceso de fotosíntesis. Esos organismos autótrofos, esos organismos que tienen la capacidad de fotosintetizar, decimos que tienen la capacidad de fotosintetizar debido a la presencia de clorofila, del pigmento que se llama clorofila. Sin embargo, y generalmente es lo que nosotros detectamos, ¿no es cierto? Vemos que la mayoría de las hojas son verdes durante el verano y durante el proceso de fotosíntesis más activo. Pero sin embargo hay otros pigmentos que pueden estar relacionados con algún otro rango de actividad de captación de la luz, pero que normalmente están como enmascarados por la presencia de clorofila. Cuando uno ve que comienza a degradarse la clorofila al comienzo del otoño, comienzan a verse otros colores en las plantas y es porque la clorofila permite la expresión de otros pigmentos, ¿no es cierto? Entonces se ven cambios de colores. Los carotenoides, por ejemplo, que tienen otro tipo de color, también absorben energía de la luz, pero en la fotosíntesis el pigmento más importante es la clorofila. Cuando nosotros comentamos las características de los cloroplastos, dijimos que
la característica más sobresaliente es que tienen una doble membrana. Bien, tienen una membrana externa, tienen una membrana interna y obviamente como tienen dos membranas, tienen un espacio entre membranas. Pero tienen otras cosas los cloroplastos. Tienen un sistema de endomembranas propio que generalmente forman como si fueran monedas achatadas, ¿sí? Que se llaman tilacoides y que como normalmente se apilan uno arriba del otro, se conocen con el nombre de granas de tilacoides, como una pila de monedas, todas monedas con su membrana y su espacio interno. Ese sistema de membranas dentro de los cloroplastos está inmerso en una solución también gelatinosa que rodea a todo ese sistema de endomembranas del cloroplasto y lo rodea en ese medio interior del cloroplasto, pero que es muy importante en las reacciones que se realizan durante la fotosíntesis. Este medio gelatinoso se denomina estroma. Entonces, resumiendo, tenemos membranas que son tilacoides que se apilan para formar granas y tenemos un medio que se llama estroma. Bien, resulta que los cloroplastos no funcionan solamente durante el periodo que hay luz, sino que funcionan diferencialmente durante el periodo de luz y el periodo de oscuridad. ¿Por qué? Porque intervienen diferentes partes de ese cloroplasto durante el funcionamiento o durante el proceso de fotosíntesis. Si miran ustedes el dibujo del costado, van a ver que dividimos a la fotosíntesis general en reacciones dependientes de la luz y abajo dice reacciones independientes de la luz. Quiere decir que cuando tenemos la incidencia del sol es cuando se produce la recepción de la energía solar mediante la activación de la clorofila que está en los cloroplastos, la incorporación de agua y la liberación de oxígeno con la finalidad de activar los portadores de energía. Hace un rato dijimos ATP, NAD, por ejemplo, son los portadores de energía. Entonces, en esa fase lumínica, lo que sucede es que se recepciona la energía de la luz y se pasa a los portadores de energía, que son los que se necesitan para completar el ciclo de la fotosíntesis. Si ustedes piensan, nosotros estamos diciendo producimos glucosa por fotosíntesis. Antes ya vimos glucosa, carbohidratos, vimos que son moléculas orgánicas que tienen un esqueleto de carbono, ¿no? Entonces, hasta ahora estamos teniendo energía, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos unir muchos carbonos para poder juntar los carbonos en una molécula orgánica que tenga más carbonos, como puede ser la glucosa. Entonces, durante el momento que hay luz, se captura la energía, se pasa la energía a los portadores energéticos. Durante el momento que no hay luz, o que son independientes de la luz. Esto puede suceder durante todo el día mientras haya ATP. ¿Qué es lo que pasa? Se juntan los dióxidos de carbono con la energía para poder producir glucosa, o sea, para poder formar una molécula orgánica. ¿Qué diferencia hay entre en la ubicación de estas reacciones? Las que se realizan exclusivamente durante el proceso cuando hay luz, se realizan todas en las tilacoides, o sea, en las membranas de los tilacoides, en el sistema de endomembranas. Y esas reacciones, las otras reacciones, las que son independientes de si hay luz o no hay luz, se realizan en el estroma. Si nosotros, estos dibujos se los estoy poniendo como para que podamos ubicar cada una de las cosas en su lugar.
Si hay luz, el proceso se llama fotofosforilación. Lo que nosotros hacemos es obtener o sea, partir la molécula de agua y cargar el ATP y el NAD con energía. Esa energía es la que se utiliza en lo que se llama ciclo de Calvin-Benson, que no es ni más ni menos que unir mediante un proceso que pasa por la formación de diferentes moléculas y que finalmente termina en un azúcar. Unimos dióxido de carbono, el carbono forma el esqueleto de carbonado de la molécula orgánica que se va a formar. Entonces, eso sería el resumen. Si nosotros lo miramos en el otro dibujo, está puesto para que ustedes vean que en los grana, o sea, en los tilacoides, en la pila de tilacoides o grana, se realizan las reacciones que dependen sí o sí de la luz. ¿Por qué dependen de la luz? Porque necesitan tomar la energía lumínica y convertirla en energía química y pasarla a esos porteadores de energía, como el ATP y el NAD. Mientras tanto, en el estroma, y no dependiendo del momento en que haya luz, se va a realizar el ciclo de Calvin, ¿sí? Y en ese ciclo de Calvin lo que se hace es incorporar dióxido de carbono de manera tal de poder formar una macromolécula orgánica. Como utilizo la energía que me daban las moléculas que habíamos cargado antes durante el proceso de la luz, esas moléculas que han aportado la energía se liberan y vuelven a entrar el ciclo de las reacciones dependientes de la luz. Volvemos a tener una diapositiva con más de un dibujo en ella, como para que ustedes puedan repasar lo que acabo de contarles. En la primera, estamos hablando de las reacciones que se realizan en la membrana del tilacoide y en el interior del tilacoide, ¿no es cierto? En esta materia no necesitamos que ustedes estudien todas las reacciones, sino que simplemente recuerden que en ese lugar es a donde se produce la captación de la energía del sol, ya sea por el fotosistema 1 o 2, en el cual eso se transforma en una cadena de electrones, o sea, se activa eléctricamente, entonces se transforma en una cadena de electrones que se van desplazando y como producto final lo que tenemos es activado el ATP y el NADH, ¿sí? Entonces esa sería la parte que se realiza en las membranas del cloroplasto. El dibujo de abajo que dice ciclo de Calvin, así se llama el ciclo por el cual se fija el dióxido de carbono. O sea, esta sería la fase de la fotosíntesis no dependiente de la luz, ¿sí? No dependiente de la luz, pero va a ser dependiente del ATP y el NAD que se haya producido durante la fase lumínica. Si no hay esa energía, no se puede realizar el ciclo de Calvin, ¿sí? Entonces, esto puede seguir funcionando en la noche mientras haya energía que se haya producido durante la época, el momento lumínico. No es necesario que se aprendan los nombres, pero fíjense, es un ciclo porque en ese ciclo el dióxido de carbono se fija, se producen diferentes tipos de moléculas que van a tener cada vez más carbonos hasta poder liberar una glucosa. ¿Cómo se utilizó toda la energía? Se va utilizando la energía que se produce durante la fase lumínica. El producto, además de la glucosa, son los portadores sin carga, que son los que vuelven a comenzar o vuelven a utilizarse en el ciclo dependiente de la luz. En el resumen de los resúmenes, el tercer dibujo a la derecha, tenemos un cloroplasto dibujado chiquitito. Fíjense que se está marcando los tilacoides y el estroma. Entonces, las reacciones dependientes de la luz
se realizan en la membrana tilacoidal y sus productos son los portadores de energía cargados y oxígeno. Esos portadores de energía son los que se usan para hacer funcionar el ciclo de Calvin, que es independiente de la energía de la luz. Se puede realizar tanto en luz como en oscuridad, pero sí dependiente de la energía que se produzca durante el momento de luz. Utiliza esa energía y lo que hace es incorporar el dióxido de carbono de manera de formar una molécula orgánica que se transforma en glúcidos, ¿no es cierto? Entonces, el producto es glucosa, usamos la energía, los portadores de energía quedan descargados y vuelven a entrar en el ciclo. Entonces, esto sería fotosíntesis en un resumen corto y espero haber sido clara al respecto. Entonces, esa fue la primera organela que nosotros vimos, una organela que tenía doble membrana. Vamos a la otra organela que tiene doble membrana. Se llama mitocondrias. En lugar de tener granas y tilacoides, lo que tiene es una membrana externa y otra membrana interna. Esa membrana interna está plegada hacia adentro formando las crestas mitocondriales. Entonces, si vamos al dibujo, tenemos que tener una membrana exterior, una interior. Obviamente, como tiene dos membranas, tiene un compartimento intermembranas, tiene una matriz dentro de la mitocondria y tiene las crestas. Las crestas, fíjense, son plegamientos de membrana, entonces vamos otra vez a estar hablando de reacciones que se realizan en este tipo de lugares con características tan especiales. Si nosotros teníamos por fotosíntesis la producción de glucosa y supongamos que después la planta la acumuló en otro tipo de azúcares de cadenas más largas, pero bueno, nosotros vamos a consumir ese producto de la fotosíntesis porque lo necesitamos para tener energía. O sea, fíjense que la fotosíntesis produce glucosa, sus derivados, como una forma de almacenamiento de energía. Entonces, tenemos que romper esas moléculas, ¿sí?, para poder recuperar la energía, y esa energía, o sea, vuelve a ser entonces ahora esta reacción de romper las moléculas grandes para liberar ATP, vuelve a ser una reacción exergónica, o sea, voy a liberar energía, pero esa energía que está otra vez, que va a estar otra vez en forma de ATP de la moneda de cambio, va a ser la que se usa para hacer todos los trabajos en las células, ¿sí? Es la moneda de cambio, las compras del día, digamos. Entonces, cuando nosotros tenemos esas moléculas de glucosa, suceden determinadas cosas. En la célula, sin entrar a la mitocondria y sin requerir oxígeno para que se produzca, la glucosa puede sufrir el proceso de glucólisis, o sea, lisis, así como lo vimos en lisosomas, lisis, rotura, ¿sí? Quiere decir que la glucólisis se produce en el citosol sin requerimiento de oxígeno, ¿sí?, e implica que cada molécula de glucosa va a descomponerse en dos moléculas de piruvato. Como resultado, vamos a tener 2 ATP y 2 NADH, ¿sí? Pero ese piruvato, si no tenemos oxígeno, si no hay oxígeno en ese citosol, puede sufrir una fermentación. Esa fermentación puede dar lugar a etanol o ácido láctico. Ustedes recuerden este proceso para cuando lo vean en química biológica y para cuando después utilicen este concepto de fermentación en determinadas reacciones del cuerpo de los animales o de los procesos de conservación de forrajes. El proceso de fermentación es utilizado para la conservación de forrajes y a veces los animales o incluso nosotros podemos sufrir molestias cuando se produce una fermentación
con producción de ácido láctico con escasez de oxígeno. Son algunos dolores musculares que podemos tener con ejercicios muy, muy intensos. Pero bueno, eso lo van a ver en otro tipo de materias y en otro tipo más avanzado de la carrera. Si el piruvato no tiene oxígeno, se fermenta, ¿sí? Pero también puede ser que entre en la mitocondria, que es lo que se necesita para comenzar el proceso de respiración. Si entra en la mitocondria, quiere decir requiere oxígeno, en la mitocondria hay oxígeno y se produce el proceso de respiración. ¿Qué es el proceso de respiración? Muy resumido, es la producción de muchas moléculas de ATP, porque ya habíamos producido un poco por la glucólisis, pero miren, en la respiración, de acuerdo al proceso y al organismo, podemos tener que se produzcan 34 o 36 moléculas de ATP, agua y dióxido de carbono. Entonces, esa sería la función de la mitocondria. Si el piruvato entra en la mitocondria se realiza la respiración. Y fíjense que acá está dibujado el ciclo completo. Si nosotros tenemos lo que está en ese naranjita es la mitocondria, completo la mitocondria, y nosotros tenemos fuera de la mitocondria la glucólisis, que quiere decir que la glucosa pasó a piruvato o ácido pirúvico. Si se va para abajo porque no tiene oxígeno, se produce una fermentación. Si tiene oxígeno, entra en la mitocondria y se produce un ciclo de Krebs y un ciclo de transporte de electrones. Esto lo van a ver en química biológica, es como les dije recién. Pero lo que nosotros tenemos que tener bien claro es que en la mitocondria, y fíjense en este dibujo, mediante el funcionamiento y el intercambio de cargas en las membranas de las crestas mitocondriales, se produce todo el ciclo que me permite liberar ATP en grandes cantidades. O sea, lo que se produce es la energía necesaria para que la célula pueda funcionar. El último dibujo es más de lo mismo, pero es que no quiero que ustedes confundan cómo funciona. Fotosíntesis, producción de glucosa, ¿sí? Una vez que tenemos la glucosa, para poder liberar la energía que está en la glucosa, necesitamos que intervengan las mitocondrias. A las mitocondrias la glucosa no llega como glucosa, sino que pasó por un proceso previo para producir piruvato, que era la glicólisis. Cuando entra en la mitocondria, entra en un ciclo que se llama ciclo de Krebs y lo que libera es ATP y agua. Entonces, y ese ciclo está muy relacionado a la cadena de transporte de electrones que se produce como intercambio entre las caras de las membranas de las crestas, entre la matriz y el espacio intermembranoso. Entonces, esa es la forma en que podemos resumir los dos procesos que están relacionados a las dos moléculas que tienen doble membrana.